Aquí ya estamos en comunicación con el licenciado Gabriel Simiñán. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Porque estoy en otro lugar, no es el habitual. Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo estás? Ah, bárbaro, bárbaro. Bien, bien. Gracias, Cintia. Un gusto estar con vos, con Santiago. Bien, bueno, Gabri, vamos a hablar un poco, si te parece, de hacer un repaso general según tu perspectiva y, por qué no, también desde la Cátedra de Estudios Libres de Eduard Said de la UBA. ¿Qué te parece si hacemos un análisis desde el 7 de octubre de 2023, ese recorte que se hace mediáticamente, como si todo hubiese surgido allí, pero para contarle un poco a la gente qué es lo que está pasando y cómo se ha desarrollado desde el 7 de octubre del 2023 hasta el presente la situación de Palestina? Mira, Cintia, me parece interesante poder caracterizar qué pasó en esta etapa de la Nakba, porque es como vos decís, bueno, nosotros y la audiencia en general, que habitualmente sigue de Olivos y Piedras, conoce de la temática, pero bien puede ser que haya quien no, o hoy en redes sociales los testimonios pueden circular bastante, digamos, por ámbitos que habitualmente uno no, a los cuales no llega. Entonces, es muy interesante plantear que esta es una etapa, que lo que sucedió el 7 de octubre abrió un proceso de una historia que comienza mucho antes, que comienza con la propia Nakba, una catástrofe del pueblo palestino que viene en desarrollo, que tiene un hito fundamental, que es 1948, cuando se implanta el Estado de Israel en Palestina, pero que la historia comienza antes incluso. Es crucial entender el rol que ha jugado el mandato británico y el apoyo del imperialismo británico y actualmente estadounidense. Bueno, eso nosotros lo conocemos. Y esa Nakba, esa catástrofe que tiene que ver con un proyecto colonial que llega al territorio de Palestina de la mano del movimiento sionista y en colusión con los imperios occidentales, que tiene como objetivo fundamental expropiar la tierra a los nativos, expulsarlos para implantar población foránea. Todo ese proceso de conquista y colonización de la tierra ha violentado sistemáticamente todos y cada uno de los derechos del pueblo palestino, los colectivos, los nacionales y los individuales, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y esa violencia sistemática que implica el colonialismo y ese poder del ocupante se puede caracterizar de distintas maneras, se expresa de distintas maneras, pero nosotros no dudamos, porque vos hacías referencia a la pertenencia a la cátedra, nosotros no dudamos en calificar desde un primer momento que lo que hay en Palestina es un proceso social genocida en curso. Hay un genocidio en curso en Palestina que responde a esto, responde a un proyecto colonial que viene a expropiar a la población nativa, que la viene a expulsar y que viene a implantar población extranjera, población foránea. Y en ese sentido, y un poco para cerrar esta idea, a partir de tu pregunta, lo que estamos viendo el 7 de octubre es la fase de exterminio de ese proceso social genocida. La población de Gaza, lamentablemente, y también hay ataques sobre la Cisjordania ocupada, pero particularmente la población de Gaza está padeciendo un exterminio físico, simbólico, por supuesto también, con la cantidad de muertes, con la cantidad de heridos, con la cantidad de muertos aún no contabilizados, las muertes indirectas, que ya están ocurriendo, y con las muertes que vendrán. Leía, y con esto termino, que en estos 16 meses en Gaza, la expectativa de vida de los gazatíes se ha reducido prácticamente a la mitad. Superaba los 70 años hoy un gazatí que nace, un bebé, y aún los niños tienen una expectativa que se ha reducido a 40 años. Y eso también forma parte de una política genocida. Entonces, para cerrar, esta etapa yo la caracterizo como la etapa del exterminio, del pueblo de Palestina, en un proceso social genocida que se puede reconocer a lo largo del tiempo,
con la estigmatización, la negativización del pueblo palestino, su hostigamiento físico, legal, su aislamiento, su debilitamiento, preparando la etapa del exterminio. Bien, y otra cosa que también podríamos analizar es esta creación de la figura del terrorista, en este contexto también de nuestro país, para, como bien decís, aniquilar a la población nativa, pero también que no se limita solo a Gaza. Están avanzando Cisjordania y ahí no está Hamas. No, por supuesto, cuando yo te decía que hay un proceso social genocida en curso, que uno puede rastrear sus etapas, y esto tiene que ver no con el estudio de la Nakba, digamos, hay un modelo de análisis que tiene que ver con el desarrollo de los procesos sociales genocidas que han padecido lamentablemente distintos pueblos de nuestra humanidad, particularmente en el siglo XX, pero también incluso antes, pero el genocidio que conforman y que constituyen los estados modernos, indefectiblemente siempre empieza con la negativización de un sector de la población a la cual se la considera inferior, a la cual se la considera con atributos negativos, la cual es un otro pero no es asimilable, no pertenece a un nosotros que tiene todos los atributos positivos, y todo eso pesa sobre el pueblo palestino aún antes del montaje del Estado de Israel en Palestina. El discurso del sionismo abrevó en la matriz orientalista que el propio imperialismo occidental, franco-británico y estadounidense luego generaron sobre esa población. El orientalismo es eso, es la construcción de un otro negativo, un otro que es un bárbaro, un inferior, un atrasado, un violento, un salvaje. O sea, esa acusación respecto a un violento irracional que tiene la intención de aniquilarnos si fuese posible, está desde los inicios del discurso sionista. Seremos la vanguardia civilizatoria frente a la barbarie asiática. Teodoro Herzl, 1896. De ahí en adelante, el discurso sionista ha transformado en bárbaros, terroristas, incivilizados, violentos a cada una de las formas de resistencia del pueblo palestino, sea como sea esa forma de resistencia, incluso la resistencia no armada, que está plena de ejemplos en la historia palestina, de ejemplos de resistencia no armada, también ha sido caracterizada de esa manera, porque en definitiva lo que está por detrás, aún desde esta lógica sionista y desde su narrativa, lo que ellos perciben por detrás, aún de las resistencias pacíficas, es que en última instancia lo que quieren destruir es el Estado judío, y en última instancia lo que quieren destruir es al pueblo judío. Aún un cineasta como Basel Adra, que junto con Yuval Abraham han llevado a cabo la película No hay otra tierra, que ha ganado el Oscar y que bueno ha sido renombrado en todo este tiempo, aún sobre él puede pesar ese mote, siendo que él efectivamente lleva adelante una resistencia pacífica, no violenta. Pero desde esta lógica, cualquier forma de resistencia amenaza la existencia del Estado de Israel y amenaza la existencia del pueblo judío, así es como ellos lo narran, por supuesto que es absolutamente falaz, y por tanto puede ser pasible de caracterizarse de las maneras, de las peores maneras, ¿no? Sí, inclusive también han aplicado esta idea del antisemitismo, para que no se los pueda criticar, ni siquiera nos permiten eso, de alguna forma, a los propios palestinos y a quienes estamos en el resto del mundo. Por otro lado, también me interesaba conocer tu opinión acerca de esta reunión de la Liga Árabe, que de alguna manera ha salido con una contestación a la propuesta de Estados Unidos para Gaza, para hacer la reconstrucción, pero por otro lado, también un poco sosteniendo esto del desarme de Hamas a cambio de la reconstrucción de Gaza, y esta no condena a la entidad sionista, porque ellos permanentemente han normalizado esto como si el proyecto sionista no fuera solo por Palestina. Sabemos que tienen una gran ambición de tierras y que va más allá de las tierras palestinas, pero parece que eso o no se entiende, o no sé, o son cómplices o son parte de ese proyecto colonial. Bueno, sí, por supuesto que es una propuesta que, como bien vos decís, se elabora en respuesta a
a la propuesta o a la provocación, porque yo creo que no debe haber ni siquiera una propuesta de Donald Trump. Ya lo estamos viendo a una lateralidad, que sube los aranceles, que baja los aranceles, que amenaza, que retrocede. Tiene una verba bastante provocativa en todos los órdenes, que vamos a tomar Groenlandia, que vamos a tomar Panamá, que Canadá, que va a ser el estado número 51, y seguramente en el marco de todo eso, y influenciado, y además tal vez con una convicción manifiesta, porque es un adherente muy activo de la causa sionista, ha dicho esto de la limpieza étnica y el desplazamiento de más de 2 millones de gazatíes a Jordania y Egipto. Que bueno, ahora los sectores, cuesta decir esto, los sectores más radicalizados, parece, no sé, porque en realidad todo el gobierno israelí es un gobierno radicalizado, lo están tomando como algo cierto y están movilizando cierta logística para llevar adelante esa bravuconada, esa amenaza, esa enunciación y aviso de una violación flagrante de los derechos humanos, una más, que tiene que ver con la limpieza étnica, el desplazamiento forzado de una población, ¿no? Parece increíble que estemos discutiendo esto, pero así está planteado. Digo, frente a todo esto, Egipto y Jordania, que fueron aquellos estados a los cuales que fueron referidos por Donald Trump como posibles destinos de esa población gazatí, elaboran, digamos, son los promotores fundamentales de un plan de estabilización de la población de Gaza, preservando desde esa lógica a la población gazatí en su territorio, y sí llevando adelante, digamos, una propuesta de reconstrucción en términos materiales, o sea, que se quede la población, reconstruir en términos materiales la posibilidad de existencia. Se habla de más de $50.000 millones de dólares necesarios para reconstruir Gaza, y luego alguna forma de autogobierno palestino que conduzca hacia un Estado nacional, soberano, independiente, con gobierno palestino en alguna instancia de ese proceso. Bueno, esas son las dos cartas que están sobre la mesa o aparentemente sobre la mesa. Lo que pasa es que hay cuestiones de la cuestión de Palestina justamente que acá están quedando por fuera, que son muy importantes también. Es muy importante que los gazatíes se queden en Gaza, es muy importante que se reconstruya Gaza, eso de más está decir, es importantísimo. Es muy importante que el destino de Gaza quede en manos de los propios palestinos, pero hay otras cuestiones que hacen a la cuestión palestina justamente, como la situación propia de la Cisjordania ocupada, Jerusalén, el derecho de los refugiados al retorno, la colonización sionista ilegal, bueno, todos los elementos del derecho internacional que avalan al pueblo palestino. Entonces, en ese sentido, es una propuesta que atiende específicamente una coyuntura, pero que no toma globalmente a la cuestión de Palestina, ¿no? Eso creo que bueno, veremos finalmente cómo evoluciona la situación, pero tenemos una propuesta que es absolutamente violatoria, en sintonía con el sionismo, y tenemos otra propuesta de parte de los países árabes, encabezada por Egipto y Jordania, que no atiende a la integralidad, sino que atiende a la coyuntura específica. Ojalá se resuelva la coyuntura específica, pero la cuestión de Palestina tiene que resolverse integralmente, si es que alguna vez, para que alguna vez llegue la paz a ese territorio, y para que alguna vez el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la autodeterminación en su tierra histórica y pueda comenzar a vivir en el seno de la mancomunidad de las naciones, ¿no? Así es, ojalá y sea pronto, justicia. Bueno, Gabriel, ¿qué nos podés comentar de tus proyectos con la editorial Canaan? ¿Cómo están trabajando, cómo la están reactivando este año 2025? Bueno, ahí andamos relanzando la editorial. Bueno, vos sos testigo que ahí anduvimos por la costa haciendo algún trabajo de distribución un tanto artesanal, pero bueno, por suerte estamos teniendo contactos que son de uno en uno. Por supuesto que no disponemos de los recursos, de la logística, pero de uno en uno. Aprovecho, Cintia, que me das este pie para
para avisarles a los docentes que hay un stock de materiales de Editorial Canaán. Hay más de 30 títulos publicados en castellano aquí en Argentina por autores israelíes, judíos, otros judíos de otras partes del mundo, palestinos por supuesto, Rashid Khalil y Elías Sambar, el propio Edward Said, Nur Masala, bueno, autores de otras nacionalidades, no necesariamente ni israelíes, ni palestinos, ni de confesión judía, ni islámica, entre otros integrantes de nuestra propia cátedra que también hemos tenido la posibilidad de publicar. Bueno, una serie de obras que suman más de 30 títulos sobre la cuestión de Palestina, desde una perspectiva saidiana, que están disponibles, que es un legado, un tesoro que nos ha legado el profesor Saad Chedid, que fue quien creó la editorial en el año 2003, conjuntamente con la cátedra de Edward Said, que fue creada en el año 2008 y empezó a funcionar en el 2009, conjuntamente con el proyecto que apuntaló de Latin Arab, que desarrolla la organización Cine Fértil, bueno, una serie de actividades que el profesor ha desarrollado. La editorial es una de ellas. Bueno, obviamente el trabajo editorial requiere de determinados recursos. Nos costó un poco ponerla a funcionar nuevamente, pero bueno, como vos bien decís, hay proyectos. Hemos publicado en este último año 2 títulos: Wilhelm Marr, el patriarca del antisemitismo, de Moshe Zimmerman, Israel, violencia perpetua, rechazo de la colonización sionista en nombre del judaísmo, de Jacob Rapkin, y tenemos algunos proyectos para este 2025, pero para que se concreten, bueno, tenemos el proyecto de expandir, insisto, las bocas de distribución. Estamos llegando a Uruguay, ahora a Chile, a la costa atlántica, bueno, pero es fundamental que los libros se vendan, que estén en exposición, porque es lo que nos permite hacer girar la rueda. Así que contentos por eso. La cátedra siempre funcionó, con la ausencia del profesor, con su pérdida, que fue muy significativa, que es muy significativa, pero bueno, la docencia y la investigación forma parte de lo que sabemos hacer, de lo que hicimos siempre. La editorial nos costó un poco ponerla en funcionamiento, relanzarla, pero estamos en ese proceso, así que con expectativas también, y así como vos nos diste una mano y como tantos otros compañeros y colegas nos han dado una mano, aprovecho este tiempito que vos me haces esta pregunta para avisar y para solicitar también a la audiencia que si conocen en sus ciudades, porque de Olivos y Piedras se escucha a lo largo y a lo ancho del país, si conocen en sus ciudades librerías que puedan recibir o distribuidores que les interese los libros de Canaán, que nos pongan en contacto porque va a ser de gran ayuda para nosotros. Y en definitiva, no para nosotros, para difundir la cuestión de Palestina en el seno de nuestro pueblo, que eso es lo más importante, es el motivo por el cual se creó la propia editorial. La editorial no tiene para nada fines comerciales. Es una editorial que tiene como misión una y única difundir la causa palestina en el seno de la sociedad nacional y en el mundo de habla hispana en la medida que se puedan expandir los libros, ¿no? Bien, y por último, si nos querés contar no sé cómo podría decir, un asterisco, de ahí una posible relación que hay con Uruguay también. Sí, bueno, en este caso de Uruguay nos llegó una novedad muy, muy interesante, que es que se ha publicado la autobiografía de Leila Khaled. Hay una editorial que la ha publicado, una compañeras de una editorial feminista, y entramos en contacto con ellas. Bueno, no lo tengo aquí a mano, sino les mostraba la tapa del libro. Es un libro muy interesante. Entramos en contacto con las compañeras, nos están enviando ese material a nosotros les estamos enviando títulos de Canaán, y bueno, se encargarán ellas de distribuir en Montevideo en principio los libros de Canaán. Nos encargaremos nosotros de distribuir esta biografía de Leila Khaled, que es la autobiografía de una revolucionaria, Mi pueblo vencerá, que es muy pero muy interesante. Por ahí en algún otro programa, si me invitan, podamos hablar de eso, porque es una biografía, por supuesto, pero es una biografía en contexto, es una de las referentes de la lucha del pueblo palestino, viva todavía entre nosotros, que ha cumplido un rol fundamental en una etapa y que sigue cumpliéndolo,
en una etapa de la resistencia del pueblo palestino, y bien vale la pena conocer su historia, que es conocer la historia del propio pueblo palestino. Ay, mira, tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias por tu participación, por toda la información que nos brindaste y por supuesto que seguiremos en contacto. Bárbaro, Cintia, gracias a vos, a Santiago, a Daniel por tenerme presente, por invitarme, por permitirme hacer uso de la palabra, y gustoso para cuando ustedes lo consideren oportuno, aquí estaré.